Les doy la bienvenida al canal Analistas Tranquilos. Con ustedes, Boris Thyssen-Gausen, 31 de enero. Hoy hay muchas noticias importantes, así que en este episodio, la Armada de Petroleros Fantasma de Putin atraviesa el Canal de la Mancha, Ucrania cierra el Mar Negro para la flota fantasma rusa, Trump ordenó desarrollar un plan de ataque relámpago contra Irán y por su parte, Irán realiza ejercicios militares justo al lado de un portaaviones estadounidense y amenaza con hundir ese portaaviones si es necesario. Cuba es la siguiente en la lista después de Venezuela. ¿Cómo podría Putin perder a otro aliado literalmente en las próximas semanas? ¿Por qué ocurrió un apagón en Ucrania? Lo explicamos de manera sencilla. ¿Y qué tiene que ver Moldavia con esto? Los líderes de la UE han desarrollado un plan secreto contra Trump y de eso vamos a hablar. Habrá muchas cosas interesantes. Si es tu primera vez en este canal, bienvenido. Y por supuesto, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Los petroleros de la Federación Rusa están cruzando el Canal de la Mancha en masa. Reino Unido promete tomar medidas decisivas, pero por ahora solo hay consultas. Al menos 8 petroleros sancionados están cruzando actualmente el Canal de la Mancha. Esto ocurre a pesar de que el gobierno británico ha anunciado una lucha contra la flota en la sombra y, según información de la BBC, los funcionarios británicos recibieron asesoramiento según el cual los petroleros pueden ser detenidos e incluso confiscados, pero por ahora solo hay consultas y aún no se han utilizado estos poderes. Ayer, el sitio web de seguimiento de barcos mostró que estos 8 petroleros sancionados y otros 4 más se están acercando al Canal de la Mancha. Recientemente, en el sitio web del Gobierno del Reino Unido, un grupo de 14 países advirtió a la flota en la sombra que en el Mar Báltico y el Mar del Norte no habrá mucho espacio para ellos, pero por ahora así están las cosas. Creo que todos se están preparando. Espero mucho que la maquinaria burocrática de Europa tarde en arrancar, pero avance rápido, y que cuando se pulan todas estas formalidades, los petroleros empiecen a ser detenidos en masa. Realmente espero que esto suceda antes de que se levanten las sanciones a Rusia. Bueno, Estados Unidos dio un excelente ejemplo de que se pueden detener petroleros incluso bajo bandera rusa e incluso si Rusia envía un submarino y barcos de escolta para encontrarse con ese petrolero. Bueno, ¿para qué andarse con rodeos, como se dice, los Taurus ahí en la esquina? Ya es hora de actuar. Los servicios de inteligencia ucranianos GUR y SBU han demostrado que los petroleros con petróleo ruso bajo sanciones son un objetivo legítimo. Todo lo que financia el presupuesto de guerra de Rusia es un objetivo legítimo. Y ahora miren esta foto. Me parece que esta es la foto del año, simplemente del comienzo de este año. Mírenla. Esta es la ruta de uno de los petroleros de la flota en la sombra. ¿Ven cómo iba? Se pegó, bueno, prácticamente a la costa de Turquía, un poco más, y probablemente habría encallado. Y les recuerdo, Turquía, por cierto, es un país miembro de la OTAN. A lo que hemos llegado, es decir, un petrolero bajo bandera rusa se acerca lo más posible a la costa de la OTAN para evitar un ataque de drones ucranianos. Aquí, en el sentido más literal, se puede decir que Ucrania ha acorralado a la flota fantasma rusa en el bosque azul del Mar Negro. Y por cierto, recientemente les recuerdo que Emmanuel Macron, Francia, capturó un petrolero de la flota fantasma, pero en la conversación de ayer con Volodymyr Zelensky, Macron declaró que se verá obligado a liberar ese petrolero ruso detenido debido a los requisitos de la legislación nacional. Así se lo comunicó al presidente ucraniano. Pero, según Zelensky, Macron prometió que en un futuro próximo iniciará cambios en la legislación para que, en adelante, los petroleros rusos detenidos permanezcan bajo arresto en Francia. Iniciará consultas en un futuro próximo. Sí, cuarto año después de la invasión a gran escala, Putin está absolutamente enloquecido por la sangre, simplemente. Él entiende que sí, ustedes pueden, la Unión Europea puede hacerle daño, Estados Unidos puede hacerle mucho daño en general. Basta la firma de Donald Trump en esas mismas sanciones infernales de Lindsey Graham, pero le dan otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Solo quiero recordar que la edad promedio de los petroleros de la flota en la sombra es de 15 a 20 años. En la última semana, solo en la última semana, ocurrieron 2 casos en los que estos petroleros perdieron el control. Una máquina con cientos de miles de barriles de petróleo se vuelve incontrolable. ¿Se lo pueden imaginar? Primer caso, el petrolero Progress, bueno,
también tiene ese nombre, que también está relacionado con la flota en la sombra rusa. Perdió el control y la maniobrabilidad y estuvo a la deriva en el mar Mediterráneo frente a las costas de Argelia. Segundo caso, el petrolero Chariot Tide, también relacionado con la flota en la sombra rusa, perdió el control cerca de las costas de España, en el estrecho de Gibraltar. Imagínense la magnitud de la catástrofe si el petrolero Río del Mar de Putin se rompiera y contaminara toda la costa del Mar Negro con fuelóleo. Y Crimea, donde nací, también se vería contaminada, al igual que la región de Krasnodar. ¿Qué pasaría si un petrolero de la flota en la sombra de repente perdiera el control y se partiera o encallara en algún lugar? Sería simplemente una catástrofe ecológica monstruosa. Y si esto ocurriera en el poco profundo mar Báltico, entonces sería el fin. Podríamos olvidarnos de la flora y la fauna del mar Báltico por mucho tiempo. Por cierto, Greta Thunberg, ¿dónde está ella cuando tanto se la necesita? Aquí hay dos petroleros que están perdiendo el control. ¿Dónde está la flota de ecoactivistas? ¿Dónde están todos ellos? Tienen una flota cuando necesitan ir a Israel, pero aquí realmente haría falta. ¿O acaso Greta se ha olvidado de que es ecoactivista? Creo que se ha olvidado, porque he visto las últimas noticias. Hace un mes apareció en las noticias, fue detenida en una manifestación pro-Palestina en Londres. Hace un mes. Así que esta Greta, la ecoactivista, se ha estropeado. Traigan una nueva. Y bueno, la principal noticia probablemente de principios de este año, la OTAN se está convirtiendo en un salvavidas para los petroleros rusos. Bueno, en sentido figurado, por supuesto. Rusia, que llama a la OTAN su principal amenaza, ahora literalmente se esconde bajo la falda de la alianza para protegerse de los drones ucranianos. Y esto, por supuesto, es un reconocimiento de que el SBU, la GUR y las fuerzas navales de Ucrania han cambiado por completo las reglas del juego en el Mar Negro, y la flota rusa, cuya base principal, les recuerdo, es Crimea, huyó de su base principal a Novorossiysk y ni siquiera allí tienen tranquilidad. Creo que pronto se irán a algún lugar por ahí, a Ochamchira, para quedarse completamente tranquilos y no enfadar a los drones ucranianos. Y les recuerdo que en cada emisión tenemos una colecta importante para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Seguimos recaudando fondos para el complejo robótico terrestre Terricon, para el regimiento de asalto número 210, que está defendiendo la dirección de Zaporilla. Y los soldados han grabado un mensaje para ustedes. Por favor, escúchenlo. Бажаю здоров'я! Ми бійці роти НРК 210-го окремого штурмового полку звертаємося до пана Бориса Тізенгаузена та його аудиторію про допомогу. Нам потрібні НРК, наземні роботизовані комплекси, наземні платформи, які виконують логістичні операції, доставляють провіант, БК, воду на найвіддаленіші позиції, туди, куди не може дійти людина. Також виконують місії по евакуації поранених та загиблих побратимів. Ми будемо вдячні за любу допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! ¡Героям слава! El 210 Regimiento, los asaltantes, la infantería, la base de las Fuerzas Armadas, verdaderos héroes, verdaderos titanes que contienen a este enorme ejército ruso en estas condiciones climáticas. Ayudemos a nuestros soldados. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, Privat y también PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Veo a todos y a cada uno les doy las gracias personalmente, de mi parte y de parte de cientos de nuestros soldados a quienes ustedes ya han ayudado. Con su ayuda ya hemos salvado más de una vida, y cuando lo sientes, eso realmente te llena de fuerza, de alguna manera. Y el código QR para quienes no ven los datos bancarios siempre está disponible también. Nos trasladamos al Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos ha pedido a sus asesores que desarrollen opciones rápidas y decisivas para atacar a Irán que no conduzcan a una guerra prolongada en Oriente Medio. El Wall Street Journal informa esto citando sus fuentes. En general, la idea es que el golpe sea lo suficientemente fuerte como para que las autoridades iraníes no tengan más remedio que satisfacer las exigencias estadounidenses. Bien. Dilema difícil, además. El Wall Street Journal escribe que se discutió, entre otras cosas, se consideró la posibilidad de llevar a cabo una campaña de bombardeos contundente que podría llevar a la caída del gobierno iraní. Una tarea aún más difícil porque los bombardeos pueden no llevar a la caída del gobierno.
y aquí, saben, me surge la principal probablemente pregunta seria. ¿Estarán los manifestantes dispuestos a salir de nuevo y a creer una vez más que la ayuda está cerca si de repente Estados Unidos interviene? Es decir, les recuerdo unas cifras espantosas. Varios miles de manifestantes fueron fusilados. Eran chicos y chicas jóvenes, que salieron por el futuro, por la libertad de su país, que no quieren vivir bajo el régimen de fanáticos religiosos trastornados. A varios miles los fusilaron, a más de 40.000 los arrestaron. Bueno, Irán respondió a Donald Trump para que no lo duden. Irán inicia ejercicios militares con fuego real en el Golfo Pérsico, en las inmediaciones de los buques de guerra estadounidenses. Así lo informa Al Jazeera. Además, ¿otros ejercicios? Bueno, además de que los ejercicios se realizan en el estrecho de Hormuz, la parte más angosta del Golfo Pérsico. Se está practicando, incluido un contraataque a los barcos estadounidenses, incluido el portaaviones nuclear Abraham Lincoln. Si Estados Unidos ataca a Irán, no creo en eso y nunca creeré que Irán atacará a un grupo de portaaviones estadounidense. Entonces estarían acabados, entonces toda la armada de Estados Unidos estaría en la región, bombarderos, y entonces, bueno, el ayatolá no encontraría un búnker lo suficientemente profundo donde esconderse. Bueno, y Irán también declara que se ha recuperado completamente después del último ataque y que ha aprendido lecciones de la corta guerra con Israel el año pasado. Bueno, Irán no es Venezuela, donde se puede llevar a Maduro y luego llegar a algún acuerdo con alguien más. Es decir, allí está el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Por cierto, lo que está ocurriendo ahora en Venezuela tampoco está del todo claro. Cómo se comportan los altos mandos militares, incluidos los miembros del cártel Sons en Venezuela, ellos también estuvieron involucrados allí, incluyendo la protección de las minas de oro. Todo lo que he encontrado ahora sobre Venezuela es que el papel del colectivo se ha reducido significativamente, se ha disminuido la financiación, se autodisolvieron y estas bandas se han ido a la clandestinidad. Bandas civiles de este tipo. Nicolás Maduro. Con los militares es complicado. No hubo arrestos masivos ni destituciones masivas de la cúpula militar. Eso significa que la mayoría de esos mismos militares del cartel SONS, que además están bajo sanciones de Estados Unidos, siguen aún en sus cargos. Bueno, y en las minas de oro ocurrió una pequeña redistribución puramente criminal. PMC, buscadores ilegales, mineros, las estructuras semimilitares han reforzado su control. Es decir, ahora quien tiene más armas, quien tiene un ejército más grande, es quien controla la mina. En general, por ahora no están ocurriendo cambios sistémicos. Por cierto, no olviden suscribirse a este canal, eso ayuda a su promoción. Y bueno, aquí seguimos luchando. Seguimos luchando contra la propaganda de Putin, esa medusa calva, aunque gaste enormes cantidades de recursos. Pero nosotros seguimos peleando y somos muchísimos. En el canal principal pronto seremos 500.000, eso ya no es ninguna broma. Así que suscríbanse y su cabello se volverá suave y sedoso. Rusia condena las sanciones ilegítimas de Estados Unidos contra Cuba. Así lo declaró la portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova. ¿Es en serio? ¿Condena las sanciones contra Cuba? Este es el país que se metió en otro país, arrasa ciudades, mata a miles de civiles, mata a niños, ataca hospitales. Es este país el que condena las sanciones ilegítimas contra Cuba. Este es el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Por cierto, hay mucho más texto de Zaharova sobre los lazos históricos con Cuba, sobre la Isla de la Libertad y así sucesivamente. ¿Y por qué ningún alto funcionario ruso va de vacaciones a Cuba? ¿Qué opinan ustedes? Porque ahora Cuba ya no parece una isla de la libertad, parece una isla de basura, no sé, parece la isla de la depresión, pero de ninguna manera es una isla de la libertad. En general, no sé cómo van a justificar en Rusia la pérdida de otro aliado. De hecho, puede que incluso sean dos, si hablamos de Irán y Cuba, porque ahora se han tomado en serio el tema de Cuba. Donald Trump dijo que los restos de la influencia soviética, los contactos de Putin con Cuba no importan, que la doctrina Monroe significa que este hemisferio lo controla Estados Unidos, así que adiós. Por eso Putin ni siquiera dijo una palabra. Presten atención, pronto se cumplirá un mes desde esa extradición aérea de Maduro, y también pronto será un mes desde la captura del petrolero. Putin ni siquiera dijo una palabra, ni un sonido. Bueno, hablemos de Cuba. Allí la situación es muy interesante. En primer lugar, la situación en la propia Cuba es crítica.
El sistema energético de la isla funciona simplemente con viejas centrales termoeléctricas soviéticas que operan con fuel oil o diésel que hay que conseguir en algún lado, hay que conseguirlo en algún lugar, pero hay un bloqueo. No hay de dónde sacar combustible, solo hay suficiente para unas pocas semanas. Informes recientes, incluidos los de Reuters y medios opositores cubanos, confirman que las reservas de combustible allí son críticamente bajas. Los principales proveedores son Venezuela y México. Bueno, Venezuela, como pueden imaginar, no va a suministrar nada en un futuro cercano, y México también está bajo la presión de Estados Unidos. Por eso el factor Trump influye. Y fue precisamente la administración de Trump, en su primer mandato, la que implementó la estrategia de máxima presión sobre Cuba. Él devolvió a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Es una etiqueta muy tóxica, es decir, los bancos internacionales tienen miedo, no hay turismo, sanciones de Estados Unidos. Todos tienen miedo, así que así están las cosas. Bueno, y uno de los principales cabilderos, creo que ya lo entendieron, es Marco Rubio, de raíces cubanas. Él tiene algo personal desde la infancia, un deseo de vengarse de todos esos comunistas cubanos. Los padres de Marco Rubio se fueron de Cuba literalmente un par de años antes de la llegada, de los comunistas y de Fidel Castro, y después de eso nunca pudieron regresar a su tierra natal. Fue un trauma personal para ellos. Por eso Marco Rubio ahora no va a ceder, es decir, él es uno de los principales impulsores de la presión y el cambio de régimen en Cuba. Ahora, sobre estos lazos históricos, ¿saben qué interesante es eso de lo que habla Sájarova? Es decir, cuando ella habla de los lazos históricos con la URSS, luego con Rusia, omite el hecho de que esos lazos son simplemente relaciones de mercado y el mantenimiento de un dependiente. Es decir, en su momento, cuando existía el esquema del azúcar, a cambio de petróleo, la URSS compraba azúcar de caña cubano a precios 3 o 4 veces superiores al del mercado, y el petróleo se suministraba a La Habana con un enorme descuento. O sea, todos entendían perfectamente que el régimen se mantuviera. Fidel, estos comunistas, se comportaban de manera completamente irracional. No entendían nada de economía, dependían totalmente de la Unión Soviética, y eran felices. Es decir, el precio de la cuestión era más o menos el siguiente. La Unión Soviética inyectaba en Cuba de 4 a 6 mil millones de dólares anualmente, a precios de aquella época. Y claro, por ese dinero, Moscú obtenía un portaaviones insumergible al lado de Estados Unidos. La base de Lourdes, el despliegue de misiles en el 62 y así sucesivamente. El final es muy simple. Cuando colapsó el donante, cuando se desintegró la Unión Soviética, Yeltsin suspendió las subvenciones y la amistad eterna se topó con la dura realidad. Cuba se declaró en bancarrota y después miren lo que sucede. En 2014 Putin perdonó a Cuba el 90% de la deuda soviética. Eso equivale a unos 32 mil millones de dólares. ¿Ven cómo es? Para Cuba, lo que sea. Para Siria, lo que sea. Para Venezuela, lo que sea. Así que 32 mil millones se los perdonó a Cuba, a Venezuela 20 mil millones y en Siria despilfarró otros 50 mil millones. Y ustedes, rusos, como se suele decir, no hay dinero, pero aguanten. Y así fue como Cuba se convirtió en la isla de la depresión según la cronología. Hasta 1959, antes de la llegada de los comunistas, era el Las Vegas del Caribe. Ya lo he contado antes que allí la cantidad de televisores por persona era casi la más alta del mundo, la cantidad de cines. Pero aún así no se preocupaban mucho por la economía. Ron, ¿qué más? Cigarros, turismo. Llega Fidel Castro. 30 años en esa aguja soviética hasta 1990. Castro nacionaliza todo. Estados Unidos impone un embargo, sanciones, y Cuba se sube a la espalda de la Unión Soviética. No desarrolla su propia producción, todo es importado, absolutamente todo, desde maquinaria hasta conservas. Y así sigue la historia. El llamado período especial en la historia de Cuba, desde el 91 hasta el 94, cuando se desmorona la Unión Soviética. El PIB de Cuba cayó un 35%. El hambre llegó de inmediato, al punto de que, por desesperación, la gente comía animales domésticos, y en ese tiempo aparecen los famosos visitaxis. En general todo era muy triste. Muy, muy triste. No hubo electricidad durante semanas. Y luego, entre 2000 y 2015, Cuba se engancha a la aguja venezolana. Ahí aparece Hugo Chávez. ¡Viva socialistas unidos!
Hugo Chávez también llevó su economía al colapso bajo la estrella socialista. Bueno, ayudaba a Cuba. Es decir, Venezuela se convierte en el principal patrocinador de Cuba, intercambiando petróleo por médicos y agentes de inteligencia cubanos. La escuela soviética formaba agentes de inteligencia y en cuanto a los médicos era un programa especial, un ejército, con batas. Formaban médicos y de hecho los exportaban. Luego los médicos enviaban divisas a Cuba y eso se consideraba ingreso de divisas. Cuba, por supuesto, se relajó. De nuevo, en realidad, es decir, nunca quisieron trabajar. Y en 2018 a 2024 ocurre la tormenta perfecta. Venezuela misma se encontró con problemas. Trump endureció las sanciones. Y luego el COVID. El COVID mató el turismo. En ese momento la principal fuente de divisas. Y en 2021 las autoridades cubanas se disparan no solo en el pie, sino directamente en la cabeza. Llevan a cabo una reforma monetaria desastrosa, eliminan la doble moneda y como resultado la inflación se dispara hasta un 700%. Los salarios se devaluaron y comenzó el éxodo más masivo de la población en la historia. Más de 500,000 personas huyeron a Estados Unidos en 2 años. Bueno, en general, Cuba se volvió deprimente no solo por las sanciones de Estados Unidos, sino también porque vivió 60 años a expensas de otros, primero de la URSS y luego de Venezuela. Destruyó su propia economía. Ahora Cuba es un museo de la pobreza y de autos retro, pero sigue siendo aliada de Putin, ahí, cerca de Estados Unidos, y por eso Donald Trump tiene esa idea. Hay que expulsar al último aliado de Putin de la región. Y Putin aquí, miren, no se ha perdido. ¿Ven lo que está haciendo? Putin anunció la firma de grandes contratos para el suministro de armas a África. Rusia valora sinceramente los lazos históricamente sólidos. ¿Qué lazos tan sólidos tienen ustedes ahí históricamente? Las relaciones verdaderamente de confianza con los países de África, declaró el comandante subterráneo en la reunión de la Comisión sobre Cooperación Técnico-Militar. Por supuesto, claro, porque ahora no habrá nuevos contratos con Venezuela ni con Siria, y por qué no habrá, no nos responderán los admiradores de Putin. ¿Qué pasó allí? No abandonamos a nuestros dos aliados, como se dice. ¿Cómo es que no los abandonan? Bueno, ahora van a abandonar al tercero, luego al cuarto. Por cierto, hasta ahora, en la emisión de ayer, dije que, para que lo entiendan, para los rusos en las encuestas, los principales enemigos siguen siendo Lituania y Polonia. El 62% de los rusos así respondieron y solo el 25% dice que el principal enemigo son los Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Explíquemelo. ¿Y la Unión Europea? Putin ha superado a todos, especialmente a su propio pueblo. A quienes realmente superó fue a aquellos a los que mató, mutiló o arruinó la vida 1,5 millones de personas. Ahora, además les va a subir los impuestos. Pero eso sí, a Cuba, Venezuela, Siria y ahora a los países africanos le van a perdonar las deudas. ¿Quién va a trabajar para todo eso? Por supuesto, los rusos. Y a los rusos les suben los impuestos. Alguien tiene que pagar por las deudas perdonadas a África, ¿no? Vamos, rusos, ¿acaso no son solidarios? La Unión Europea ha empezado a debatir la prohibición total del transporte de petróleo ruso en lugar del tope de precios. Se rumorea que esta medida podría incluirse en el 20º paquete. Sí, es una buena idea. De verdad, lo digo sin bromas. No me estoy burlando ahora, de verdad doy las gracias a todos los países que ayudan a Ucrania. De verdad, sinceramente es un momento muy difícil para nosotros, pero tengo la sensación de que si todos los países se unieran y no se quedaran ahí, arrinconados, sin hacer nada, quizás la nutria calva ya hace tiempo se habría encerrado sola en su búnker, habiendo perdido esta guerra. Estados Unidos está trasladando hacia Irán fuerzas aún mayores que las que desplegó en Venezuela. Donald Trump, al parecer, reaccionó a estos ejercicios. Ahora vamos a enviar a Irán una mayor cantidad de barcos y esperamos poder llegar a un acuerdo. Si logramos un acuerdo, será bueno. Si no logramos un acuerdo, será malo. Añado esto de mi parte. Así lo dijo. Si no logramos un acuerdo, veremos qué sucede. Pero será emocionante. Y aquí cuando lo escuché, realmente me sonó mal al oído. ¿O me sonó mal al oído? ¿Cuál es la forma correcta? Probablemente la segunda opción. Láncenme esos tomos. Dedal, más bien. Lo comprobé, de verdad, así lo dijo. Emocionante. Será emocionante. Y me recordó, creo que ya saben a quién, con su palabra movimiento. Es decir, emocionante probablemente, eso es de alguna manera encaja, es un sinónimo. Bueno, Putin todavía no ha terminado del todo allí.
¿Se le ha ido la olla? ¿Le falta movimiento? ¿Está aburrido? Me parece que Putin está viviendo ahora los mejores días de su vida psicopática. Antes de la invasión a gran escala, ¿recuerdan lo que pasó? Hubo un cambio de líderes mundiales. Rusia no heredó, así gobernó Putin, que Rusia no heredó el segundo lugar en el mundo después de Estados Unidos, y ese segundo lugar lo ocupó China. Que los rusos le den las gracias a Putin por 25 años de ese tipo de gobierno. Así que ahora Putin está viviendo los mejores días de esa vida suya tan loca. Antes de la invasión a gran escala, China empezó a apartarlo a un lado. En el mundo han cambiado los líderes, como ya he dicho. En lugar de Estados Unidos y la URSS, o Estados Unidos y Rusia, todos empezaron a hablar de dos superpotencias, Estados Unidos y China. Y Putin, sin una gran guerra, corría el riesgo de quedar completamente fuera, relegado al banquillo de la historia mundial. Y ahora miren, de él habla periódicamente todo el mundo. Hasta el propio Donald Trump lo invita a Alaska. Lo llaman el mal mundial. La medusa botoxeada se baña en los rayos marrones de la fama. Adelantándome un poco, diré que al final acabará en el basurero de la historia y lo traicionarán, probablemente los suyos propios. Y lo que lo golpeará será la crisis de posguerra en Rusia, política, económica, social, ideológica, todo junto. Lo atraparán y lo aplastarán. Pero en el caso de Irán, como dice Donald Trump, no será emocionante. Me parece que esa no es una palabra muy apropiada, especialmente si se tiene en cuenta que allí hay una enorme cantidad de personas inocentes en prisión. Ellos serán los primeros en sufrir las represalias del gobierno de los ayatolás, los primeros en ser castigados por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, lamentablemente. Y aquí está la confirmación. Miren, Irán podría atacar a Israel en caso de que Estados Unidos ataque a la República Islámica. Así lo declaró el jefe del Estado Mayor del ejército iraní, Amir Khatami. ¿Por qué, en caso de un ataque de Estados Unidos, atacarían a Israel? ¿Y por qué no contra Estados Unidos, entonces, si son ellos quienes los atacan? Todos los dictadores temen al poder. Todos los dictadores, ratas cobardes, temen por su vida. Les da un miedo terrible, son paranoicos. Y Putin, por cierto, en respuesta a la captura del aliado Maduro y la incautación del petrolero, atacó a Ucrania con un avellano, e incluso para eso inventó un ataque inexistente contra su residencia. Es decir, no pueden responder directamente a Estados Unidos. ¿Y por qué Putin no capturó tanques estadounidenses? O un barco estadounidense en algún lugar, ¿eh? ¿Qué piensan ustedes? Rusos. Lo sé, vienen aquí en manada de vez en cuando, pero gritan, Putin, no te atrevas. No te atrevas a decir cosas malas sobre Putin. Y lo haré aún más, por supuesto. Por cierto, después del episodio de ayer sobre el bailarín Polunin, que junto con Solovyov recauda fondos para los ocupantes rusos, vi lo que le escribieron en los comentarios. En su Facebook le dijeron de todo, que lo sepan. Espero que también lo echen de Israel de vuelta a Rusia, de donde, por alguna razón, huyó. Devuelvan a ese putinófilo al reservorio de inadaptados. Devuélvanlo a Rusia, que baile el papel de Cipollino en el Teatro Juvenil de Sisran. ¿Acaso no era eso lo que soñaba? Así que por favor devuélvanlo. Ahora, sobre los cortes de energía, dejé esto para el final. Y hoy por la mañana en Ucrania, debido a una falla tecnológica en el sistema energético, ocurrió un gran accidente. En efecto, el sistema se sobrecargó y las protecciones automáticas se activaron. Le pedí a un buen amigo mío, experto, que me explicara con palabras sencillas, a mí que soy medio de letras, qué fue lo que pasó. Y ahora se los voy a contar. Bueno, por si a alguien le interesa, por eso lo dejé especialmente para el final del programa. ¿Por qué en Ucrania de repente se cortó la luz en todas partes, el agua dejó de salir de los grifos y desapareció la calefacción? Para que el sistema funcione de manera estable, la cantidad de electricidad generada debe ser igual a la cantidad de energía consumida, es decir, el balance debe mantenerse. En el oeste de Ucrania tenemos mucha más generación. Allí tenemos la central nuclear de Rivne, la de Khmelnytsky, y en la parte central de Ucrania hay mucho consumo. Kiev, la región y así sucesivamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ocurre un accidente en una subestación nodal, es decir, esta línea transmitía un flujo gigantesco de potencia desde el oeste. Aquí, hacia el centro, sucede que cuando una línea gruesa, digamos una línea gruesa, se desconecta, la corriente se redistribuye instantáneamente a la línea vecina.
no están diseñadas para tal carga y se activa la protección contra sobrecarga, es decir, también se desconectan. El sistema energético se dividió físicamente en dos partes. El oeste de Ucrania, generación excesiva, interrupción, y aquí, donde había mucho consumo de energía, ya no lo hay. Es decir, surgió esta isla del oeste, donde están las centrales nucleares, y la isla del centro, llamémoslo así, aquí están los consumidores. Allí hay un exceso de electricidad, aquí hay un déficit. ¿Por qué se apagaron Moldavia y Rumanía? Es decir, el sistema energético de Ucrania y Moldavia históricamente desde la época de la Unión Soviética es una sola entidad. Tenemos los llamados flujos de bucle, y cuando se rompe la conexión directa dentro de Ucrania, por ejemplo, una línea eléctrica importante, Khmelnytsky está dañada, Kiev, entonces la electricidad, obedeciendo las leyes de la física, busca el camino de menor resistencia. Es decir, el flujo de energía se desvió a través de las líneas que pasan por Rumanía y Moldavia para regresar a través de las regiones deficitarias de Ucrania, por ejemplo, a la región de Odesa. Las redes fronterizas de Moldavia y Rumanía son mucho más débiles que nuestras líneas principales. Como resultado, un gigantesco salto de tensión, un tsunami de energía, por así decirlo, golpea las redes moldavas. Su sistema automático detecta una sobrecarga crítica y, para proteger sus transformadores, corta completamente la conexión con Ucrania en la frontera. Por eso parecía un accidente simultáneo tanto en Moldavia como en parte de Rumanía y aquí en Ucrania. No, en realidad es una sola ola de choque que pasó a través de los países vecinos. Pero de repente algunos empezaron a escribir sobre un ciberataque, algo así, algo más, pero no, siempre hay que esperar a la información oficial. Bueno, mientras tanto, nuestros trabajadores del sector energético están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro de energía, y realmente son unos grandes profesionales. Con frío, nieve, salen fuera de lo normal, trabajan y trabajan, por eso aguantemos un poco más. Y a ellos, por cierto, aprovechando la ocasión, les envío un enorme agradecimiento. Ustedes también son verdaderos héroes. Todos los que devuelven la luz, el calor, el agua a los hogares de los ucranianos, ustedes son verdaderos héroes. Recuerdo que hace poco ocurrió un caso en el que nuestros trabajadores del sector energético murieron en el trabajo por agotamiento. Simplemente trabajan hasta el agotamiento físico. Y por eso, bueno, les doy las gracias de corazón. Y bueno, esto es para quienes tenían interés en saber lo que sucedió. Y por último, la noticia más impactante, digamos, aunque a Donald Trump seguro que no le va a gustar. Los líderes europeos, en una cena de emergencia la semana pasada, elaboraron un plan secreto para contrarrestar a Trump. The New York Times escribe sobre esto, citando varias de sus fuentes en la cúpula europea. Según ellos, después del inicio de la crisis en torno a Groenlandia, aunque yo no lo llamaría una crisis, fue más bien un ataque completamente loco, los líderes europeos se reunieron en una cena de emergencia en Bruselas y elaboraron un plan de acción para apaciguar a Trump. ¿En qué consiste este plan de los líderes europeos? Consiste en que ante cada decisión de Donald Trump hay que mantener la calma. Cualquier futura provocación hacia Europa debe afrontarse manteniendo la calma y amenazando con aranceles de represalia. Y, según los funcionarios, trabajar entre bastidores para hacer que Europa sea menos dependiente, tanto militar como económicamente, de un aliado cada vez menos confiable. Ellos llaman a Estados Unidos un aliado cada vez menos confiable. Aquí la lógica es clara. Si no se entra en pánico y no se corre a pedir concesiones, al cabo de un tiempo Trump cancelará sus aranceles por sí mismo. Ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, especialmente si se da cuenta de que los aranceles de represalia pueden afectar dolorosamente a la economía estadounidense, especialmente a su electorado, y Europa tiene esos mecanismos. Incluso creo que los líderes europeos los están reservando para más cerca de las elecciones. Parte de las exigencias que van a sacar de Donald Trump bajo presión, es decir, que antes de las elecciones, recibir golpes por parte de los aliados europeos, vaya que no le conviene. Y créanme, Europa puede golpear muy fuerte. Existen los mecanismos: sanciones contra empresas estadounidenses clave, investigaciones contra gigantes como Meta, Tesla, Google. Bueno, ya he hablado de esto antes. En general, para reducir la dependencia de Washington, los países europeos acordaron trabajar entre bastidores. Así es. A largo plazo, por cierto, esto no es en absoluto lo que Donald Trump buscaba, hacer a América grande de nuevo. Esto más bien provocará el efecto contrario, es decir,
Si Europa a largo plazo decide comprar y producir armas en su propio territorio, ese giro durará décadas. Eso ya sería un programa realmente serio. Habrá una nueva doctrina y las empresas estadounidenses perderán billones de dólares y como consecuencia empleos. De este giro es de lo que se está hablando ahora. Se están preparando para ello. Y además, estoy seguro de que se trata de una reducción sistémica de la dependencia del dólar. Y también estoy seguro de que la OTAN, encabezada por Estados Unidos, está viviendo sus últimos años, si no es que meses. Por eso, cuando Orbán y Fico gritan que nadie espera a Ucrania en la OTAN, no hay que preocuparse demasiado por eso. Pronto se formará una nueva alianza, y créanme, Ucrania será una de las primeras en ser invitada. Pero si invitarán a Orbán, esa es una gran pregunta. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y por favor ayudemos a nuestros asaltantes. El enlace para donar está en la descripción de este video. Por Ucrania luchan verdaderos titanes. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania,